Bueno, muy buenas tardes para todos. Quien les habla, Pablo Clavijo, Cluster Manager de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en representación de la Gerencia de Desarrollo Regional, junto a, pues aliado a la mesa de salud, del sector de la salud. El día de hoy hemos creado este espacio para conversar sobre medicina del deporte, más allá del entrenamiento deportivo. Son consideraciones que sin duda alguna debemos resaltar y hacer visibles para nuestra comunidad y más en estos tiempos que estamos viviendo. De antemano agradezco la participación de todos nuestros asistentes, el espacio y el tiempo de nuestros especialistas, pero para entrar en materia yo quiero primero explicarles la metodología a todos ustedes. Yo quiero pues expresarles que para asegurar la totalidad del contenido de este espacio, a todos nuestros participantes les quiero pedir con todo respeto que durante el tiempo establecido que tenemos, solo permitiremos pequeñas interrupciones, eh, como cuáles, como si se puede repetir esa parte, como si no se oye bien o si no se ve el contenido de la pantalla, en dado caso de que se esté proyectando alguna presentación. Y el resto de dudas y preguntas o inquietudes la resolveremos al final de la sesión de nuestros especialistas, en este caso pues el doctor Ibar, acompañado de nuestro moderador, el doctor Marcel. Las preguntas, dudas o inquietudes agradecemos las manifiesten a través del chat. Las respuestas a esas preguntas trataremos de no extendernos en un tiempo máximo de 2 minutos y las vamos a manifestar en orden cronológico, tratando de que no se repitan. Para aquellos interesados en reforzar esta información, este webinar ya está siendo grabado y posteriormente va a ser socializado a través de nuestras redes y posteado en la plataforma YouTube. Y por último, y no menos importante, a todos ustedes asistentes, les solicito respetuosamente cerrar sus micrófonos y cámaras para que se establezca una comunicación nítida en este espacio. Sin más preámbulo, yo quiero ceder la palabra a nuestros especialistas, al doctor Ibar Mauricio y nuestro moderador, el doctor Marcel Quintero. Bienvenidos. Pablo, muchas gracias. Muy complacido de estar esta tarde de hoy. Quiero dar las gracias a la Cámara de Comercio por permitir continuar esta idea de la mesa de salud, donde cada semana contamos con grandes protagonistas del servicio médico, paramédico, de todo el potencial en salud que tenemos en nuestro departamento. Es importante resaltar a nuestros invitados, a nuestra comunidad, todas nuestras fortalezas. O sea, sé que hay personas locales, sé que hay personas de fuera del norte de Santander que nos están escuchando y seguramente internacionales. Entonces, pues hoy es un día de esos donde sacamos pecho de cada uno de nuestros especialistas y hoy para mí es un día especial además porque creo que voy a aprender mucho. Quiero agradecer a la mesa de salud, quiero agradecer al manager, a Pablo Clavijo, que ha sido pues un luchador incansable para que esta idea crezca y eso va como una bolita de nieve creciendo cada semana. Y agradecer a todo el equipo, Jorge, que está allá atrás también, pendiente de que toda la parte tecnológica funcione muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante. Yo quiero confesar a los asistentes que soy una persona que muy poca información, a pesar de ser médico, tenía de este tema. Y los médicos siempre tenemos a que, como somos médicos, sabemos mucho de medicina, pero también entre más uno aprende, sabe que desconoce muchas áreas. Y hoy tengo pues la fortuna de estar acompañado del doctor Ibar. Sé que es un orgullo para Cúcuta, para el norte de Santander, ya él nos contará por qué. Y me siento pues hoy muy complacido de que nos hable de lo que es la medicina del deporte. Creo que más que una moda, hoy en día es una realidad donde la medicina del deporte es fundamental para el cuidado de la salud. Ibar, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación sobre todo, doctor Marcel. Gracias a la Cámara de Comercio de Cúcuta también por la invitación y también para abrir estos espacios que son muy importantes. Muchas veces yo digo que a los médicos nos enseñan a curar, pero no nos enseñan a vendernos, entre comillas, no nos enseñan a mostrarnos en cómo podemos ser un potencial económico en nuestra ciudad y eso también vale la pena. Muchísimas gracias también a todo el equipo técnico, a todo el equipo logístico. De verdad me sentí muy halagado en estos
10, 15 días de preparación, puesto que, mejor dicho, me hicieron sentir como toda una vedette, siempre pendiente de mí, siempre pendiente que estuviera todo en orden, siempre pendiente de las situaciones, y eso le hace a uno el pasar un rato muy agradable, más que presionarlo, lo hace uno decir, no, voy a conversar con unos amigos, y eso es importante. Entonces, no, desarrollemos el tema y vamos con todo, hijo. Sí, bueno, Ibar, tú tocaste una cosa súper importante y es tal vez lo que queremos transmitir en esta mesa de salud. Tal vez el escenario de la Cámara de Comercio, claro que nos debe dar la oportunidad de vender nuestro trabajo, pero ha sido una experiencia muy bonita porque lo que estamos realmente más que vendiendo es mostrando ese gran potencial, ¿no? Y cuando un potencial se muestra y la gente conoce todas las fortalezas pues, que hay en Norte de Santander, pues detrás viene seguramente el crecimiento comercial de cada una de las áreas de la salud. Entonces, yo creo que ya entrando en el tema de fondo, yo quiero preguntarte, Ibar, ¿qué es la medicina del deporte? Bueno, si me permite compartir una pequeña presentación como para hacer amena la situación, lo voy a hacer, ¿no? Sí, el asunto aquí de la medicina del deporte es que muchas personas, como estaba bien diciéndole, a veces, muchas veces, buscamos estas especialidades afuera, y acá en Cúcuta y en Norte de Santander tenemos especialistas, no solamente que están en la región, sino te digo, de los 17 médicos que estamos en el Ministerio del Deporte, 4 somos norte santanderianos, en términos de selecciones Colombia. Entonces, es más, el fisioterapeuta de la selección Colombia de mayores es cucuteño, ¿ya? También, digamos, está vinculado con nuestra región. Entonces, nosotros tenemos que, como bien se dice, velar por lo nuestro también. ¿Qué es la medicina del deporte? Primero que todo, esto es una situación que hay que entender bastante bien. En Colombia es una especialidad médica clínica o médico-quirúrgica. O sea, dura 3 años, igual que estudiar pediatría, igual que estudiar cualquiera de nuestras, digamos, nuestras especialidades médicas. Muchas veces hacemos pasar a las personas, o hay personas también malintencionadas, como le pasa a los cirujanos plásticos, que son de otras profesiones y se hacen llamar deportólogos, pero en realidad no han hecho la especialidad, ¿no? En Colombia es una especialidad ya establecida, digamos que nuestro país es pionero en esta especialidad médica y estudia más que todo el impacto del ejercicio, de la actividad física sobre el cuerpo humano, la utilización de este conocimiento en favor de la rehabilitación, la prevención y tratamiento de distintas patologías y el mejoramiento del entrenamiento deportivo. Digamos, este es como quien dice por lo que nos identifican, pero ahorita que más entremos en materia nos vamos a dar cuenta que es un abanico de posibilidades lo que podemos encontrar. Creo que sí. Yo pues, oyendo tu explicación, pues es claro que todo está ligado a la actividad deportiva, pero tengo entendido, como vamos a hablar más adelante, que creo que su campo de acción es muy amplio. ¿Cómo podríamos hablar de la historia de la medicina del deporte? Tú nos acabas de comentar que Colombia es pionera, que es un tema que seguramente aquí está ya muy organizado. Yo afortunadamente he aprendido en estos pocos días muchas cosas que no sabía, lo que tú me has enseñado. Pero, ¿cómo podríamos ubicar a los asistentes históricamente en el desarrollo de esta especialidad? Bueno, la medicina del deporte tiene sus orígenes por allá en los 2500 antes de Cristo. O sea, los primeros fueron los asiáticos que empezaban digamos, a ayudarnos muchísimo, ayudar mucho a las personas que hacían ejercicio. Y en Grecia, digamos, Herodicus V fue el primero que empezó a relacionar que las personas que comían bien y hacían ejercicio eran más saludables. El famoso Galeno en Roma también empezó a hablar acerca de los beneficios del ejercicio y la actividad física para las personas en general. Y en el siglo XX, los padres de la medicina del deporte moderna fue el alemán Ernst Holk, que creó o fue fundador de American College Sports Medicine, que es el Colegio Americano de Medicina del Deporte, y Augustus Thorndike en Harvard, digamos, fueron los primeros en establecer esto como una especialidad como tal. Si vemos, me parece muy anecdótico
que Augustus, el doctor Augustus duró 100 años y el doctor Ernest duró 90 años de vida. O sea, significa que como que no solamente eran estudiosos, sino practicantes del deporte, y eso hizo que tuvieran una vida tan longeva. O sea, ellos de los que aplican, ¿cómo es? Decían y aplicaban, o sea, Aplicaban. o sea, que realmente vendían lo que ellos demostraban con su práctica. Sí, también algunos escritos antiguos hablan de cómo habían médicos especialistas en los gladiadores romanos, ¿ya? O sea, que habían personas que solamente se dedicaban a atender a aquellos gladiadores o aquellos campeones de los emperadores para así lograr, como quien dice, mejor rendimiento en la arena. Bueno, ay, ¿qué nos está pasando? En América Latina o en Colombia, digamos, esta historia en 1980, digamos, el doctor Carlos Efraín Sánchez y Hernando Plata. Carlos Efraín Sánchez fue mi profesor en mi posgrado. Ellos fueron los pioneros en Colombia a través de los, digamos, el programa, en esa época no se llamaba Coldeportes, sino se llamaba el Instituto para la Recreación y la Niñez. Y en 1980 ellos fueron los primeros en empezar a hablar de la medicina del deporte, y también como el doctor Felipe Marino en Antioquia, cuando empezaron a ir a campeonatos en los años 70 y empezaron a ver que los cubanos, los americanos, o sea, estadounidenses y otras personas tenían personal de apoyo médico. Y ahí empezó la semillita de empezar a institucionalizar la especialidad como tal. Esta especialidad viene de principios de los años 90, finales de los 80. La Universidad de Antioquia y la Universidad del Bosque fueron los primeros en aperturar la medicina del deporte como una especialidad médica. En México también existe, dura 3 años. En Brasil desde el año 2010 iniciaron también el posgrado de 3 años, porque lo que hacían en Brasil era que hacían un curso de un año los médicos ortopedistas traumatólogos o los cardiólogos, y se graduaban como un año después como un pequeño curso diplomado y hacían medicina del deporte, hasta que hace 10 años eso ya se paró y empezaron a decir, no, Brasil va a hacer su posgrado de 3 años de medicina del deporte, Argentina también tiene más o menos 15 años, Uruguay también, Perú está iniciando el proceso, Ecuador, Venezuela lamentablemente no tienen el posgrado, y Chile arrancó hace 8 años. La Universidad Central de Chile tiene el posgrado de Medicina del Deporte como especialidad médica de 3 años de duración. Entonces, digamos que en Latinoamérica, Colombia es uno de los pioneros, ¿ya? Y se ha desarrollado muchísimo la medicina del deporte. Es más, yo creo que 20 años para acá, yo puedo decir que los resultados deportivos que se han dado no solamente ha sido por el cambio político que se hizo a través de la inversión del deporte, sino también las ciencias aplicadas al deporte han contribuido de gran manera a que tengamos ahora más medallistas, más campeones, porque no se quedó atrás Colombia frente a Europa. Es más, en España el posgrado dura 4 años, no dura 3, el posgrado es de duración de 4 años, entonces digamos que es una especialidad ya establecida dentro del mercado. Estas son las facultades de medicina que tienen medicina del deporte en estos momentos. Es la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la Universidad de Antioquia en Medellín, las 3 de Bogotá, la Universidad Nacional. Desde el 2014 tiene el posgrado de medicina del deporte. Hay un chico de Pamplona muy pilo, se llama David Alejandro, está en 3er año en la Universidad Nacional. Yo creo que va a salir laureado de ese posgrado. La Universidad del Bosque. Y el último fue desde el año pasado, donde la Universidad de Boyacá inició su tarea. Entonces, miramos que ya son 6 facultades de medicina quienes están en eso. Ahí, ¿no? Y esta es la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia, se llama AMEDCO. Entonces AMEDCO es la que nos reúne a todos nosotros, son más o menos 117, 120 asociados de lo que estamos ahí. Actualmente yo soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia. Estamos trabajando arduamente para consolidarla, hacer que nuestros asociados estén
prestos a colaborarnos en todo y sobre todo ha tenido un gran protagonismo tras bambalinas en esto del COVID, que más adelante seguramente lo tocaremos. Ibar, en Cúcuta o en nuestro departamento, pues ya creo que nos adelantaste algo con respecto al pamplonés que está pues terminando seguramente su posgrado laureado, pero ¿cuántos médicos del deporte tenemos en Cúcuta o en Norte de Santander en este momento? Norte santanderianos hay muchos, pero están afuera de Cúcuta, pero acá cucuteños está la doctora Rosa Gómez, que es egresada de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, trabaja en Bodytech, trabaja en servicios especializados del corazón. El doctor Leonardo Castro, que es egresado de la Universidad de Antioquia, trabaja en la Clínica San José. Yo actualmente estoy trabajando en la Clínica Gastroquirúrgica y también trabajo con el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte. Y el doctor Edgar Cardona, que ha estado, digamos, desde hace varios años en Cúcuta, trabajando con el Cúcuta Deportivo, ha trabajado como con su consulta particular. Ellos somos los 4 que estamos aquí y prácticamente no es una especialidad que sea, como dice, un monopolio, sino que ya hay varios especialistas junto conmigo haciendo esta práctica. No, increíble. Y yo creo que es un buen momento, como hablamos, o sea, hace rato, antes de comenzar aquí la transmisión en vivo, tú me hacías un ejercicio y decías que el médico del deporte no es el médico que sale corriendo por el campo de fútbol a ver qué le pasó al futbolista Sí. cuando se golpeó, ¿no? El tema es un tema un poco más contundentemente grande. Entonces, yo te pregunto, ¿cuáles son los campos de acción? ¿Qué le podemos contar a los asistentes, a la comunidad hoy que nos acompaña, de todo el trabajo que ustedes hacen? Sí, mira, entonces yo le confieso algo. Yo anoche o ayer en la tarde, cuando yo estaba haciendo estas pequeñas diapositivas, me salieron 4 diapositivas de campos de acción. O sea, dije yo, me toca que emplearlo porque si no me queda muy amontonado. Me puse a pensar en qué trabajan mis compañeros de la Asociación de Medicina del Deporte y me encontré que el más pequeño porcentaje trabajamos en lo que la gente se imagina. En la gente se imagina es el médico que va a entrar al campo de juego o el que está haciendo el examen al futbolista o al ciclista, o el que está en la foto de las nóminas de fútbol. Digamos, ahí es donde nos llega a la cabeza el médico deportólogo, médico del deporte, y nos llega a la cabeza esto. Y en realidad me salieron 4 diapositivas. Normalmente trabajamos en promoción de actividad física en población general, estamos trabajando en institutos departamentales de salud, en ministerio de salud, tratando de crear políticas para promocionar la actividad física, lo que es toda la parte de ciclovías, de recreovida, de todo eso ha estado de la mano de la medicina del deporte, el desarrollo de todos estos espacios que usted ve los domingos y los lunes en todas las ciudades de Colombia, la ciclovía. La prescripción de ejercicio, el ejercicio es como un medicamento, el ejercicio tiene una dosis, tiene una manera de tomarlo, una manera de hacerlo. Dependiendo de lo que nosotros queramos, se prescribe el ejercicio, mirando cuáles son los factores de riesgo en pacientes con enfermedades crónicas. Ya sabemos, lo inmejorable es el medicamento más barato que hay y lamentablemente es el medicamento que menos usamos, el ejercicio. Obviamente, pues en los equipos, digamos, individuales, los deportes, el alto rendimiento, la rehabilitación de lesiones o accidentes deportivos. En las empresas, digamos, ahorita mismo los médicos que están trabajando en grandes empresas, como decir Colmotores, Pacific Rubiales, y eso ya son médicos del deporte dentro de la empresa, porque es más la promoción de la actividad física la que se tiene que hacer dentro del ámbito laboral. Estas grandes empresas o multinacionales tienen gimnasios dentro de sus propias empresas y el médico del deporte prescribe el ejercicio, identifica factores de riesgo cardiovascular en las empresas. La organización de esos cotejos o de esas olimpiadas empresariales también están a cargo de los médicos del deporte. La docencia, la investigación, los programas de prevención al dopaje, la rehabilitación cardíaca y pulmonar. Acá el doctor Leonardo es un experto fabuloso en rehabilitación cardíaca en la Clínica San José, ha hecho un salto de calidad de ese programa, hay un antes y un después de que el doctor Leonardo lo tomó. Los programas de ejercicios de enfermedades crónicas, prevención en salud,
salud pública. Otra cosa importante, la salud militar. Acá lo que es el ejército, y tuve compañeros de la Fuerza Aérea que estudiaron medicina del deporte junto conmigo, porque tiene una gran aplicación en los laboratorios de medicina aeroespacial. Entonces ellos son los encargados de trabajar toda la fisiología de los pilotos. La medicina del deporte está involucrada en la parte de los astronautas, la fisiología de las adaptaciones. Esto es una anécdota muy bonita. En Chile, los que hicieron, como quien dice, todo el trabajo de adaptación a las grandes temperaturas, a la adaptación al encierro, a la adaptación a las comidas y todo, de los mineros que duraron, de los 33 mineros que duraron en ese socavón o en esa mina atrapados durante tantos meses, fueron médicos del deporte los que crearon toda la estrategia de supervivencia, porque en realidad también la medicina del deporte también ha tenido, digamos, injerencia sobre el campo militar. Entonces los pilotos, los marines, todo esto que están expuestos a condiciones extremas, la medicina del deporte a través de su fisiología y su investigación son los que han estado pioneros en esos campos. Entonces yo creo que someramente, pero como que muy, con mucha pulpa, hicimos un pequeño repasito de la medicina del deporte. Sí, Ibar, no, creo que como tú nos lo presentas, sí había, pues como yo lo veo, una deuda de una especialidad que ha logrado como concentrar todas esas áreas de actividad física con acompañamiento especializado, que es lo que ustedes hacen. Yo, por ejemplo, quiero hacerte una pregunta. Durante mi vida siempre creí que este campo era liderado por un especialista que se llama el fisiatra o el especialista en terapia física. Pero sorprendentemente veo que el campo pues tiene espacios. Yo quiero preguntarte, ¿qué diferencia existiría para ti como médico del deporte entre la medicina del deporte y la fisiatría? Digamos, son complementarias, pero nosotros hacemos cosas realmente diferentes, ¿no? Digamos, no hay que negar que los fisiatras son los expertos en sistema nervioso periférico, ¿ya? Ellos son los que tienen, y son los abanderados en las enfermedades que tienen que ver con este sistema, como también el volver a hacer funcional una patología, rehabilitar y hacer funcionar una patología. Nosotros tenemos un énfasis diferente. Nosotros cuando hablamos de rehabilitación no nos referimos a la rehabilitación de una patología, sino nos referimos a una rehabilitación para volver a hacer una actividad. O sea, si yo soy, así sea, un ciclista amateur y tuve una lesión en mi rodilla, la idea mía no es ser funcional y caminar bien y que no me duela, sino la idea mía es volver a montarme a la bicicleta y hacer los 50 kilómetros, ¿ya? Y ese es el enfoque diferente. Nosotros propendemos esa la rehabilitación para la vuelta a la actividad como antes, ¿ya? De pronto, a veces nos mandan pacientes a nosotros que no son de medicina del deporte, sino son para fisiatría, digamos, pacientes con accidentes o situaciones difíciles. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo claro de que a veces me mandan pacientes para calificar discapacidad, ¿sí? Entonces, no es mi campo. Yo digo, no, eso es un fisiatra el que tiene que estar allá. Pero para clasificar a una persona que sufre de determinada discapacidad, para meterlo a un deporte adaptado y empezar a trabajar la rehabilitación de ese deportista después de que ya lo tuvo el fisiatra, de esta persona, lo tuvo el fisiatra y llegó a una readaptación social. Entonces utilizamos el deporte adaptado para que empiece, digamos, una vida productiva y, ¿por qué no, un deporte en el cual haya un mejor futuro para él? Entonces ahí yo sí agarro a esa persona que se ha rehabilitado, pero lo tomo como, digamos, una clasificación funcional para clasificarla en qué deporte adaptado lo podemos meter. Entonces, digamos que son dos cosas diferentes. Ellos hacen electromiografía, nosotros no la hacemos. Más que todo, ellos también tienen un ambiente más intrahospitalario, nosotros tenemos un ambiente más externo, ¿sí? Hay otras cosas, por ejemplo, en Bogotá o en las clínicas de referencia cardiovascular como la Clínica Chayo, donde yo estudié también, no hay fisiatra, hay medicina del deporte.
¿ya? Porque ellos, digamos, la medicina del deporte se ha estado muy establecida en la parte de rehabilitación cardíaca y rehabilitación pulmonar, que muchas veces, no sé por qué, digamos, fisiatría en algunas ocasiones la han dejado un poquito del lado. Pero entonces, en la clínica Chayo, en la clínica cardioinfantil, digamos, se trabaja en equipo, pero en la Chayo el manejo de la rehabilitación cardíaca es exclusiva de la medicina del deporte, como también algo que le interesa muchísimo al doctor Marcel, que es la realización de pruebas funcionales cardiopulmonares, o sea, el consumo máximo de oxígeno para un trasplante cardíaco en Achayo lo hace el médico del deporte. ¿Sí? Entonces, yo creo que es clara la pregunta. Yo creí que de pronto, pero creo que con tu explicación seguramente muchos de nosotros ya sabemos también muy bien esa gran diferencia en las competencias, ¿no? Ahora, no Sí. solamente con fisiatría, Ibar, ¿qué más podríamos decir? O sea, ¿cómo es tu eje? Yo quiero aclarar esto antes de entrar de fondo, porque sé que hay muchos asistentes que quieren que ya les des tip en determinadas situaciones. Pero yo quiero que tú le plantees, como estamos aprendiendo de medicina del deporte y aquí en Norte de Santander, cómo funciona la medicina del deporte dentro de un eje de otras especialidades. Entonces, ¿cuál sería como esa vista general, como para decir, mire, la medicina del deporte está acá, un brazo con tal especialidad, con otro, articulamos acá? Más o menos nos los ha comentado en la presentación, pero me gustaría que nos lo dejaras muy claro, porque creo que estamos en deuda con ustedes como especialistas acá. Yo, por ejemplo, he terminado aprendiendo a los golpes y ahora te digo por qué, de la importancia de tenerlos, y tú lo acabas de describir. Leonardo es una persona a la cual le he aprendido mucho en la rehabilitación de los pacientes con trauma de tórax, en todo el tema de rehabilitación cardiopulmonar, ¿no? Y gracias a Leonardo pues ha aprendido muchas cosas. Entonces, ¿cómo podrías tú explicarnos ese eje interdisciplinario entre varias especialidades? Bueno, nuestra especialidad de por sí es muy, como dice, parecemos chigüiros, somos muy amigos de todos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con ortopedia tenemos una relación más que todo para trabajar la rehabilitación del deportista, ¿no? Del deportista como tal. A mí me preguntan mucho, yo lo digo de manera práctica, pero ¿usted qué hace diferente a un ortopedista? Yo digo, bueno, yo diagnostico el cruzado del futbolista. Yo llamo a mi ortopedista de rodilla y le digo, mire, tengo un cruzado, por favor, para programarlo para cirugía. Yo le mando todas las imágenes, todo. Él llega, lo conoce, valoración preanestésica, cirugía, y saliendo de la cirugía me lo entrega. ¿Ya? O sea, él hace su cruzado. De ahí para adelante, siga con Ibar. Entonces nosotros en rehabilitación deportiva, sobre todo de, por ejemplo, jugadores, gimnastas, diferentes deportes como tal, o también otra cosa es la población en general, que el deporte es algo fundamental en su vida social, económica, que si no hacen deporte no producen, ¿ya? Eso también es importante. Hay también el ejecutivo que juega tenis y si no juega tenis, se muere. Y eso también hay que prestarle atención porque es una parte importante de su vida. Entonces, ahí con el ortopedista manejamos esa parte. Con el cardiólogo manejamos la parte de la rehabilitación cardíaca. Entonces, el cardiólogo nos remite a nosotros para el paciente posoperatorio de revascularización. Ahí el cirujano cardiovascular también está, el posoperatorio de revascularización cardíaca, el posoperatorio, el electrofisiólogo, aquel que le hizo un cardiodefibrilador o un marcapaso implantable, también nosotros hacemos la rehabilitación cardíaca. Cardiólogo clínico, también paciente con hipertensión, con diabetes, el endocrinólogo que el asunto metabólico, un síndrome metabólico también nos lo remite, la obesidad en los endocrinólogos también. Con cirugía general tenemos una relación en cirugía bariátrica, pacientes bariátricos, nosotros hacemos toda la parte del preparación de la cirugía bariátrica, que es lo que hacemos en la gastroquirúrgica, y post y seguimiento con la adopción de hábitos saludables y sobre todo no solamente la disminución de peso, sino la prevención de la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, que es lo que tienen los bariátricos. Los bariátricos post, el problema de ellos no es que no bajen de peso, el problema de ellos es que bajen, pero de masa muscular. Entonces ahí tenemos que también estamos nosotros ahí
atentos. Entonces, mira que ya llevamos cardiólogo, ortopedia, cirugía general, endocrinología, reumatología, también digamos los pacientes con fibromialgia, es unos pacientes que se benefician mucho de la actividad física y de la prescripción del ejercicio. Entonces, digamos que somos muy transversales, ¿no? Y lo que tenemos nosotros es que trabajamos mucho en equipo con el fisioterapeuta. Digamos, yo digo siempre, cuando es el día del fisioterapeuta, es la fiesta más grande. En marzo hacen la fiesta de las enfermeras, pero para mí la fiesta de los oficios, porque son mi mano derecha y mi mano izquierda. La parte de nutrición deportiva y la parte de la psicología deportiva. Nosotros también manejamos muchísimo, digamos, estas personas. Y en el alto rendimiento sí que más se agranda el equipo. Trabajamos con biomecánicos, bacteriólogos, los profesores de educación física, los licenciados en educación física. Entonces, digamos que siempre es como los chigüiros, estamos rodeados de muchísimas personas y colaboramos en todos. No, súper clara la explicación. Yo no sabía cómo hacerte la pregunta, pero creo que la respuesta fue contundente y creo que nosotros como pacientes, porque la idea es que los asistentes que están acá aprendan de cómo entender tu especialidad y cómo contar con ella y saber que eso es parte de un eje de varias especialidades. Creo que vamos un poquito al tema de situaciones muy puntuales, Ibar. Vamos a hablar un poquito de medicina del deporte y obesidad. Tú hablabas ahora que trabajas muy de la mano con los cirujanos generales o los cirujanos gastroenterólogos o los cirujanos que manejan obesidad. Ya sabemos que la obesidad hoy es una enfermedad con índices muy altos de mortalidad y de enfermedad muy grave. ¿Qué podrías contarnos de tu trabajo? Sé que estás vinculado a un programa local de cirugía bariátrica. Bueno, voy a robarle una expresión que escuché hace poco en una conferencia. La pandemia en la pandemia, o sea, la obesidad es una pandemia y estamos en una pandemia, o sea, en realidad lo que a mí me preocupa mucho es el concepto que de pronto en la población en general no se ha tenido de la obesidad. La obesidad de per se es una enfermedad, ¿ya? Y las personas a veces se hieren en susceptibilidades por uno decir en una conferencia que es que vamos a tratar una enfermedad que se llama obesidad, y eso no es descabellado decirlo así, ¿ya? Es más, ahorita con el COVID nos hemos dado cuenta de que los pacientes con obesidad tienen mucho mayor factor de riesgo o mayor mortalidad. Hay un paper de JAMA que es muy claro, ¿no? Que casi el 35% de las personas que fallecieron por COVID estaban obesas. Entonces, digamos que dentro de mi experiencia es mucho más la pedagogía que hacerlos hacer ejercicio, ¿ya? Es mucho más identificar factores de riesgo, no solamente genéticos, sino también factores de riesgo culturales, costumbristas, laborales, factores de riesgo también psicosociales, como para encontrar, y por eso hay que rodear al paciente con obesidad de un trabajo multidisciplinario. Acá tenemos, digamos, un grupo de excelencia ya con más de 10 años de experiencia con psicología clínica, psicología bariátrica, psicología del deporte, nutrición, cirujano bariátrico, fisioterapeuta, médico del deporte. Digamos que todos tenemos que mandar el mismo mensaje. Es un trabajo fuerte, es una enfermedad crónica, es algo que tiene que tratarse toda la vida, las personas con obesidad, pero en realidad es muy satisfactorio ver que uno cambia vidas. Uno creería que la persona que pierde 40, 50 kilos eran un gordito feliz y no, la gente no son gorditas felices. Después de que pasa y hacemos encuestas de satisfacción, la frase que yo más he escuchado o la frase que más me ha llegado es que un paciente escriba: es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ya después de que dicen que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, uno se satisface mucho de su trabajo cuando uno puede cambiar la vida de una persona que estaba enferma, en cierta medida no solamente físicamente, sino mentalmente, y solamente por perder, no peso, pero sí tener una mejor salud, con eso cambia todo. Mejoran en su trabajo, mejoran en sus relaciones personales,
mejora en sus relaciones profesionales. Y esa sensación la viven ellos por dentro y uno afuera piensa que no lo tienen. Y es una cosa que durante todos estos años que he trabajado con obesidad me he dado cuenta de que sí existe. Y que hay que trabajar. Todas las personas tienen, si tienen una convicción de cambio, se puede lograr sin ningún problema. Pero obviamente bajo supervisión, basado en la evidencia, ¿ya? Basado en profesionales que sepan, que sean capacitados y tengan experiencia en el tema, porque, digamos, esto de la obesidad es algo que se tiene que tratar y no es algo que tenga que tratar los influencers, en cierta manera. Es algo que tenemos que tratar a través de profesionales. Alguien que de pronto quiere vender un quemador de grasa, valga la cuña, esas quemadores de grasa no existen, ¿ya? Esos quemadores de grasa o esos medicamentos, pues te van a decir todo lo que tú quieres escuchar para que le compres, pero en realidad esto es un proceso que se tiene que llevar por unos profesionales que sepan monitorear cómo va a hacer ese cambio de vida. Sí, yo creo que es claro el concepto. Tiene otra pregunta que va de la mano, así como la anterior: obesidad y medicina del deporte. Cáncer y medicina del deporte. Yo sé que esa se me acaba de ocurrir, pero es que tú me estás llevando a un punto tal vez donde quiero concluir después de estos tres tópicos. ¿Qué me puedes hablar de cáncer y medicina del deporte? Primero que todo, hay dos cánceres que está completamente demostrado científicamente que reduce el riesgo ser activo físicamente. Uno es el cáncer de seno, por eso es que tenemos las carreras en pro de la mujer, y otro es el cáncer de colon. O sea, el cáncer de colon y el cáncer de seno, simplemente con que usted haga ejercicio, ya está usted reduciendo 35% las posibilidades de que usted le vaya a dar. ¿Listo? Y entonces a mí si me dan una boleta de lotería donde dice usted tiene el 35% de posibilidades de ganarse, pues yo lo tomo, ¿sí o no? Sí, una tercera parte, o sea, 35% de posibilidades de que usted con este billete de la lotería se gane el baloto, no, yo lo agarro. Entonces el asunto es, si tengo un 35% de posibilidades de que no me dé cáncer de seno o cáncer de colon, simplemente por salir a hacer ejercicio, hágale, no le cuesta nada, ¿ya? Y lo otro, las personas que están pasando por esta situación de quimioterapia y todo, en muchas clínicas de top mundial, en Colombia te puedo decir que es la clínica del Country la que ha tomado la bandera sobre esto con un colega que se llama Alejandro Soler, que ha trabajado en la unidad de rehabilitación oncológica, donde es un gimnasio para personas que están pasando por quimioterapia o por algún tratamiento de estos, donde van a un gimnasio donde se encuentran con otras personas a hacer ejercicio, ¿ya? Entonces, también como hay unidades de rehabilitación cardíaca, rehabilitación pulmonar, también hay unidades de medicina del deporte especializadas en rehabilitación oncológica. Entonces, mira que vamos en dos cosas, en la prevención primaria y la prevención secundaria. Tres, pregunta que me compete muchísimo: accidentes y trauma de tórax y medicina del deporte. Mucho. Tenemos muchos. Usted no se imagina, usted sabe, en Europa, vamos a hablar de Europa solamente, en Europa, ¿cuál es el deporte que más trauma de tórax puede dar? Se imagínese. ¿Qué? ¿El esquiar? Está dentro de los 5, sí, pero ese no es. No sé. Ecuestre, montar a caballo. Claro, En Europa, el montar a caballo y el 65% por caídas, y hasta han reportado tórax azotados por pateo de caballos. claro. Es impresionante. Entonces, los deportes ecuestres, sobre todo los de saltos y todo esto, de obstáculos, es uno de los deportes en Europa donde más tórax azotado hay. Entonces, es interesante porque también podemos encontrar, por ejemplo, con el deporte, la esgrima, perforación torácica por esgrima. Podemos encontrar también accidentes o neumotoras espontáneos por apneas, se han reportado también en deportes de ultrarresistencia, que son 120 kilómetros a la altura, por allá en el Himalaya también se han encontrado neumotoras espontáneos. Y en nuestro medio, en América o en Latinoamérica, el ciclismo definitivamente. O sea, vimos a Rigoberto Urán a principio de año con una situación torácica fuerte, pero digamos ahí es donde más. Y los deportes de combate, como el taekwondo, que una de las cosas que más
pero que más ocurre es a la patada lateral que pega de acá debajo, pero ya esos chalecos que se utilizan, pues hacen una gran protección, pero digamos que sí se ha encontrado. Y en nuestro medio, aunque usted no crea, en Cúcuta, el rugby, porque el rugby es un deporte hermoso, da muy buenos resultados. En Cúcuta, el norte de Santander, es uno de los deportes más practicados, ¿ya? En donde a través de los tacles el hombro se clava en la zona costal. Hay fracturas, situaciones, digamos, estresantes para la caja torácica. Entonces en el rugby lo vemos bastante. No hemos tenido ninguna cosa catastrófica, sino fracturitas, digo, fracturitas, ¿no? Fracturitas y de pronto más contusiones. Y en la gimnasia tenemos una situación que para nosotros en medicina del deporte, cuando trabajamos gimnasia, es un dolor de cabeza, que es la famosa costocondritis. Los gimnastas hacen unos movimientos muy extremos de giro, ¿ya? En sus elementos antinaturales, porque esto es una cosa bastante de dificultad, y producen una situación también de la zona costal, debajo de la costillita, de la zona costocondral, como también desgarros musculares en los músculos intercostales, que eso nos puede sacar prácticamente, casi nos saca a un gran deportista de unos olímpicos, y es una cosa, un dolor de cabeza que nosotros tenemos ahí. Pero en nuestro medio, digamos, el rugby, la gimnasia y sobre todo el ciclismo es lo que nosotros más vemos en los accidentes. Mira, Ibar, ahora que yo tengo la oportunidad de tenerte aquí, pues yo quisiera compartirte y compartirle a los asistentes esos dos escenarios, ¿no? Tú sabes que en la parte de cirugía torácica el cáncer de pulmón es uno de los cánceres más mortales en el mundo, y el tórax azotado, como tú muy bien has descrito, es una también de las causas más frecuentes de mortalidad en trauma, el trauma de tórax, porque dentro del tórax están estructuras vitales. Y ha sido no solamente aquí a nivel mundial, sino a nivel nacional, uno de los motivos de consulta más frecuentes, ¿no? Aquí en Cúcuta tenemos una incidencia altísima de trauma de tórax, como tú muy bien dices, relacionado con los accidentes de tránsito, con los ciclistas, que vamos a hablar de ellos, con los motociclistas, ya sabes esto. Y en esos dos escenarios, porque voy a ser muy puntual, en cáncer y en trauma de tórax y en tórax azotado, pues también he tenido la oportunidad tal vez en estos últimos 10, en esta década de 10 años, de también estar desarrollando protocolos y haciendo manejos que están a nivel de cualquier centro importante del mundo. Y es que en el caso de cáncer es indiscutible en un centro oncológico, como tú muy bien nos hablabas de la experiencia de la clínica del Country, que exista un programa de rehabilitación liderado por Medicina del Deporte en el centro oncológico. Yo creo que los que estamos constantemente en actualizaciones de cáncer de pulmón, la rehabilitación es una parte tan importante como la quimioterapia, como la cirugía en un momento determinado, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso nuestro de trauma de tórax, te puedo contar, o sea, nosotros hacemos aquí, pues los grupos de cirujanos de tórax de Cúcuta hace parte de la Sociedad Mundial de Trauma de Pared Torácica, que estamos trabajando más o menos hace 6 años, inclusive con publicaciones y trabajos de Cúcuta, que se han ido afuera y que han sido bien calificados, en donde el 30% del éxito, Iván, o sea, 30% es la cirugía que hacemos nosotros. 30% el manejo del dolor, que si se hace una buena cirugía, y el otro 30% final es la rehabilitación o la quinesia de pared torácica, que esa es la que en este momento estamos liderando pues en la ciudad con el doctor Leonardo, que nos ha generado unos protocolos que hemos retroalimentado, y es impresionante cómo estos pacientes con esos traumas de tórax, de verdad, como tú dices, cómo se reincorporan a su vida y vuelven a hacer una vida normal, y realmente estos accidentes, estos traumas de tórax tan severos terminan siendo parte del pasado. Entonces yo creo que es importante resaltarlo, y pues quería como contarte también mi experiencia y la expectativa que tengo con esta oportunidad de poder resaltar la medicina del deporte regional, ¿no? No, y qué satisfactorio ver luego tú al paciente corriendo por el malecón. Sí, o sea, eso llena mucho. O sea, a mí me pasa también con pacientes con cirugía bariátrica, que uno los veía que llegaban con eso y luego uno se los encuentra en la ciclovía y lo dejan a uno regado. Entonces, esa cosa es lo que hace que esto que hacemos lo sigamos haciendo.
simplemente el ver los ojos de alguien que va corriendo feliz. Perfecto. Yo siempre lo defino como que no lo conozco, como que lo hacía nosotros, ¿no? Y realmente es muy gratificante. Bueno, lo saludan a uno y un... ¿Cómo que? Perdón, pero usted se parece al que vi hace unos meses que no podía entrar al consultorio y ahora lo ve uno corriendo. Sí, realmente es fantástico. Eso es algo que no podríamos nunca describir nosotros en la parte de tratamiento. Bueno, Iván, hablemos un tema que es inevitable y creo que llegó para quedarse. COVID-19. ¿Qué nos puedes decir en tu área y el tema de la pandemia y la infección por COVID-19? Bueno, para nosotros, como para todos, hemos aprendido mucho, ¿no? Hemos aprendido mucho del COVID, hemos aprendido sobre el camino. Una cosa, por ejemplo, nosotros como Medicina del Deporte, tras bambalinas, hemos trabajado de la mano del Ministerio del Deporte, del Ministerio de Salud y Ministerio del Interior, creando todos estos protocolos. O sea, eso que sale en la reglamentación de cuáles personas pueden salir, a qué horas, todo eso lo hizo Medicina del Deporte. O sea, la especialidad nuestra tuvo un papel vital en toda la realización de protocolos para la actividad física durante la pandemia. ¿Ya? Nosotros fuimos los que pegamos el grito en el cielo de que no podemos encerrar a todo el mundo porque se nos va a aumentar la obesidad, se nos va a aumentar el problema cardíaco, se nos va a aumentar la diabetes, se nos va a aumentar los problemas mentales. No, hay que salir, pero bajo estas restricciones, ya de la distancia, todo eso. Entonces, con el COVID tuvimos un gran protagonismo. Yo estuve presente en toda la realización de esos protocolos, o sea, desde Norte Santander se contribuyó a eso. Y eso aprendimos muchísimo. Ahora el reto es aprender más de cómo va a ser la vida posterior al COVID. O sea, nosotros ahorita estamos desde el Ministerio del Deporte, el CCD, que es el Centro de Ciencias del Deporte del Ministerio, creando ya un documento en el cual vamos a protocolizar todos los exámenes que van a tener no solamente los deportistas, sino la población en general, para retomar una vida deportiva, porque se ha encontrado, digamos, en pacientes activos físicamente que estuvieron hospitalizados, fibrosis pulmonares o disminución de la capacidad pulmonar, fibrosis pulmonares localizadas, y sobre todo en paciente joven, y también el riesgo de desarrollar miocarditis, ¿no? Entonces, eso también lo estamos trabajando, estamos consiguiendo literatura de la NBA, que es la que está trabajando bastante con la parte de miocarditis, los deportistas que en Europa ya empezaron a tener, después de estar hospitalizados, retoma el deporte, el seguimiento que se está haciendo, y entonces a través de esas experiencias, pues nosotros también hemos estado desde casa monitorizando a nuestros deportistas élite, haciéndoles pruebas, mirando que no haya ningún inconveniente para que retomen después su vida deportiva sin ningún problema. Una cosa diferente es nosotros no poder salir a hacer ciclismo, y otra cosa es el que vive de eso, ¿sí? Entonces, si yo no practico, no gano, y como no gano, no como. Es que es muy difícil, es una cosa diferente. Muchas veces yo lo hago a manera de broma, le digo yo a los pacientes que vienen, y usted... no, es que yo soy ciclista de alto rendimiento. ¿Por qué no? Porque yo salgo 2 horas al día y hago ciclismo. ¿Y usted qué trabaja? ¿Es ciclista de un deportista profesional? No, yo trabajo en mi empresa. No, usted no es deportista de alto rendimiento, usted lo es que es afiebrado. ¿Ya? Porque el deportista de alto rendimiento, por definición, es el que vive de eso, el profesional. ¿Ya? Nosotros somos aficionados que nos va bien en la bicicleta o en el fútbol, pero digamos, esa es una gran diferencia. Entonces, nosotros estamos más enfocados ahorita en este momento, no tanto, porque ya como vimos en las noticias, hay una apertura, pero entonces lo que va a ser el día a día del médico del deporte post-COVID va a ser el return to play, que llamamos nosotros, el volver a la cancha. Cómo volver a la cancha de una manera segura, que no tenga secuelas ni vaya consecuencias. Usted sabe que la miocarditis es una patología que puede ser corresponsal a muerte súbita por ejercicio. Entonces, en eso es que estamos más enfocados y preocupados en estos momentos. Si uno mira el escenario, Ibar, hablando del COVID, yo lo clasificaría como en 3 grandes grupos, y es el paciente que tuvo la enfermedad y estuvo muy comprometido, requirió una hospitalización, ya sea hospitalización normal o manejo en cuidado crítico.
Está el paciente sintomático que estuvo, pues sintomático, pero que estuvo en casa, o está el asintomático que pues, se detectó por la prueba y pues nunca sintió nada. Nunca sintió Esos nada. tres grupos. Pero la definición de los tres grupos, Ibar, quiero preguntarte, porque inclusive en esos tres grupos, por alguna razón, no sé si a todos nos ha pasado, ya tenemos un conocido, un primo, un amigo o un familiar que pues está en esos tres grupos y por alguna razón ellos quieren retomar esa actividad física. ¿Qué consideraciones generales podríamos decirles a ellos? Por ejemplo, tengo una gran amiga que estuvo en casa con positividad de COVID, muy activa físicamente, y después de salir de los síntomas y pasar su tiempo de cuarentena, pues se sentía muy bien, empezó a hacer actividad física y a las 48 horas me llama que está absolutamente derrotada, inclusive pensando en que la enfermedad recayó. Sí, sí se ha visto en las fases iniciales una disminución de las capacidades, digamos, cardiopulmonar, o sea, consumo máximo de oxígeno se va para abajo. La idea ahí primero que todo es descartar o alguna fibrosis pulmonar residual o hacer electrocardiograma y ecocardiograma para mirar que no haya ninguna restricción, ya en ese caso en particular, que digamos retome el deporte y no sienta que esté rindiendo como antes. Eso es lo primero. Lo segundo es si de pronto ya nos dimos cuenta de que no ha pasado nada, de que todo salió bien limpio, es simplemente un desacondicionamiento natural. Normalmente para nosotros tomar lo que llamamos entre comillas el físico, necesitamos entre 6 a 8 semanas, pero para perderlo necesitamos 15 días. O sea, la fibra muscular se toma en estar a punto para una competencia, para algo, se demora entre 6 a 8 semanas hacer algún cambio. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo me pongo a hacer pesas y que me hagan una valoración cada semana, así sea con biopsia, no voy a ver ningún cambio sino hasta después de la sexta, séptima semana significativo. Obviamente cambio va a haber, pero significativo 6 a 8 semanas. Pero si yo me parto un brazo y me ponen un yesito, a los 15 días eso ya está sequito. ¿Sí? Entonces también hay que evaluar que se haya sido un desacondicionamiento. Simplemente la recomendación, si de pronto ya lo patológico se descartó, es retomar poco a poco, o sea, empezar como si hubiésemos estado lesionados de una rodilla, de un tobillo, donde estuvimos parados 20 días, es volver progresivamente. Progresivamente significa un 50-60% de la capacidad de lo que nosotros hagamos e ir haciendo una progresión de retorno a la actividad. No empezar a meternos los 60 kilómetros en la bicicleta como antes, sino vamos a hacer 15 y a una situación más poco a poco. Vamos monitorizando cómo vamos las sensaciones. Es muy fácil, de 0 a 10, uno dice, una escala de Borg, es la escala que nosotros, o que ustedes ven en el gimnasio, que lo ponen en todas las paredes, dice 0 estar en reposo y 10 hacer todo el ejercicio lo más fuerte del mundo. Empezar en un 5, 6 e ir aumentando así semana a semana hasta que retome la condición físico-atlética que lo va a lograr. El asunto aquí, primero que todo, es descartar riesgo de miocarditis, riesgo de fibrosis pulmonar. Chao. Y segundo, si no es así, cogerla suave, que lo que pasó fue que me desacondicioné simplemente y empezar a retomar la forma progresivamente. Así y para todo. Y, por ejemplo, ese paciente que te cuento, que bueno, ya se recuperó, está bien, ¿habría algún tiempo para él comenzar esa actividad progresiva, menos del 50%? Es decir, podríamos decirle a las personas que ya salieron de su proceso infeccioso, por eso ya están negativas por aislamiento, están negativas por prueba. ¿Qué le podríamos decir? Esperen un mes, 4 semanas, esperen 2 semanas y comiencen. ¿Qué nos sugieres? Se está haciendo, digamos, hay un protocolo que ya se está desarrollando para hacer eso, pero es como, yo lo tengo por aquí, se lo podría haber mostrado en la presentación, pero después lo olvidamos. Ah, pero venga, lo busco acá. No, esto está interesante. Sí, creo que es un tema que es bastante álgido en el sentido de que hay muchas personas y como tú muy bien dices, también debe quedar claro que esa persona que inicie la actividad progresiva y a pesar de eso no se sienta bien, debe consultar inmediatamente a su médico tratante porque se debe hacer estudios pulmonares y cardíacos para evitar o descartar secuelas, ¿no?
Ahora, no todos lo hacen, ¿no? Bueno, mira, normalmente, ahorita le busco la imagen, pero lo que dice más o menos es, primero que todo, descartar que ya no estemos sintomáticos, ¿no? Mira, acá está, ya lo voy a poner aquí. La maravilla de la tecnología y de la buena memoria. Yo lo tenía por aquí. No, y la oportunidad y tu disposición, que es lo más valioso, Iván, poderle compartir todo esto a nuestra comunidad que está ahí pegada y está súper pendiente de esto. Permiso, voy a mirar acá. Bueno, ahí ya la voy a compartir. Mira. Ahí se ve, ¿no? ¿Todavía no se ve? Todavía. No, no todavía. Ahí se ve, ¿cierto? Ya viene. Listo. Listo, mira. Entonces, acá lo que más bien, mire, lo que ya, esto es una referencia que ha hecho ya, está en el British Journal of Sports Medicine, ¿ya? Entonces, acá hablamos de el protocolo de retorno a la actividad física de manera gradual. Entonces, estamos stage 1, que digamos son 10 días, lo que hay que hacer, digamos, empezar con mínimo, empezar poco a poco, digamos, caminar, actividades diarias de la vida, dura 10 días. Está la parte 2, que son 2 días haciendo menos de 15 minutos con la frecuencia cardíaca un 70% de la máxima, hacer una caminata ligera, trotar, bicicleta, sin resistencia, digamos una actividad física muy leve. Luego llega el estadio 3A, donde se hace durante 1 o 2 días, volver al 80%, ya se sube a unos 30 minutos. Obviamente todo eso es monitoreando subjetivamente los síntomas, ¿no? Mirar cómo está la frecuencia cardíaca, si cómo está la percepción del esfuerzo, si se está ahogando, no se está ahogando. Luego viene el estado 3B, donde también empezamos más progresivamente, 45 minutos. Luego 2 días en la estación 4, donde tenemos 80%, 1 horita, ¿ya? Y luego diga la parte 5, donde ya empezamos a hacer el entrenamiento normal. Entonces vemos que todo está 10, 12, 13, 14, 16 días prácticamente. Y el día 17, acá lo vemos, día 17 es donde ya estamos haciendo. Y después la parte 6, que es retorno a las competencias. Obviamente siempre monitorizando que nada de esto esté con síntomas y que obviamente estemos totalmente bien. Pero mira que ya está protocolizado también la parte de eso. Siempre, mire, viendo que considerar el monitoreo hematológico, considerar el monitoreo con electrocardiograma o ecocardiograma y la parte respiratoria, hasta una espirometría es importante tener en cuenta acá. Obviamente que estemos libres de enfermedad para no ser un agente infeccioso con la comunidad, ¿no? Pero digamos que ya está el return to play, así es en la jerga de la medicina del deporte, hablamos en este anglicismo, de volver a la actividad del return to play, ya está el protocolo, digamos, establecido. Vamos a hacer uno para la parte de Colombia, creo que dentro de nuestro contexto también merece la pena hacerlo, y también no solamente con las personas activas físicamente, los sedentarios, sino también hacer el protocolo para las personas, los deportistas de alto rendimiento. No, muy bien, muy claro. Creo que podría resumírtelo porque pues tú sabes que todos en este momento que tenemos, estamos en algún momento primera línea, tenemos pacientes hospitalizados con coexistencia COVID, tenemos familiares, pues queda claro que son 2 semanas, ¿no? 2 semanas, 2 semanas. por decir así, lentas, donde una vez se decide reiniciar la actividad debe ser muy lenta, porcentaje a porcentaje, pero que son 2 semanas de paciencia. De paso a paso. Y si definitivamente no se logra, pues ya hay que buscar un médico especializado que nos haga los estudios pertinentes. Pero estoy seguro que, como tú nos explicabas, el trabajo del ministerio, pues sé que tú estás ahí, seguramente va a sacar estas guías para que los tengamos ya en versión Colombia. Y bueno, muchas gracias por eso. Porque bueno, igual el contexto es diferente, sí. Sí, vamos a entrar a un tema que creo que hay mucha gente que quiere que toquemos, ¿sí?
ya nos aclaraste que los que hacemos ejercicio o que creemos que hacemos ejercicio no somos deportistas de alto rendimiento, porque no vivimos de esto, ¿sí? Entonces, pero creo que la cultura del deporte hace muchos años ya se ha tomado muchas generaciones, jóvenes, adultos, mayores, deja también de ser una moda, sino ya es parte para muchos de nosotros en el estilo de vida, ¿sí? Entonces hay varios grupos de interés. Yo quisiera que nos dieras algunos tips dependiendo del grupo de interés. Por ejemplo, comencemos a las personas que corren, los runners, ¿qué podríamos o qué tips les podemos decir como generalidades, como cosas que siempre deben quedar ahí anotadas de principios básicos? Bueno, no solamente para los runners, sino para los ciclistas o para las personas que hacen gimnasio, hay que tener en cuenta varias cosas. Número uno, que uno tiene que hacer algo que le guste, ¿sí? Cuando me dicen los pacientes, doctor, vengo acá a que me diga usted qué ejercicio hago. Y yo le digo, no, dígame usted qué ejercicio va a hacer para yo decirle cómo hacerlo. Porque es que yo no le puedo a una persona que le gusta, me pongo de ejemplo. Yo no iría nunca a un gimnasio siendo médico del deporte porque tengo una bobada, no me gusta la música de los gimnasios, ¿sí? A mí me encanta el metal, me encanta el heavy, me encanta eso, entonces yo voy a un box de CrossFit que me pongan AC/DC a todo volumen, ¿sí? Pero así como hay personas así, hay personas que sí van a un gimnasio y les encanta el gimnasio y la vida social del gimnasio. Entonces, para gustos, colores. Lo primero es hacer algo que a uno le guste. Primero. Segundo, tener un objetivo. ¿Para qué lo voy a hacer? O sea, el objetivo es salud, verse mejor, porque quiero bajar niveles de tensión arterial, porque quiero reducir el número de medicamentos que consumo, porque simplemente siempre quise ser ciclista y nunca tuve plata para comprarme una bicicleta y por fin la compré, ¿sí? Pero igualmente hay que tener un objetivo, o sea, una satisfacción personal o algo. Lo tercero importante, a través de que le guste a uno, buscar un objetivo es hacerlo con seguridad. ¿Sí? Si eres una persona hipertensa, si eres una persona fumadora, hipertensa, obesa, diabética, lo que hay que hacer es, antes de montarse en una bicicleta, es hagamos un chequeo y hagamos lo que llamamos una valoración preparticipativa. O sea, mirar una prueba de esfuerzo, mirar cómo están mis niveles de colesterol, triglicéridos, que no haya ningún factor de riesgo que pueda hacer que ese inicio del deporte termine de una manera poco agradable o catastrófica, como hemos visto que terminan. O el deporte no es que produzca el evento coronario, sino que a través del deporte se descubrió esa situación aterosclerótica preexistente. Entonces muchas personas dicen, es que se puso a hacer ciclismo después de viejo y le dio un infarto. No, es que el infarto estaba que le daba. Lo único es que la bicicleta hizo el favor de hacernos ver que estaba enfermo. Entonces, primero, hacer una valoración preparticipativa en esa situación. Y segundo, el hábito no hace el monje. El deporte se puede hacer de una manera bonita, espectacular, y no tiene por qué ser cara, no tiene que ser la última bicicleta, ni tiene que ser los zapatos de última tecnología para hacerlo bien. Obviamente, en los runners uno siempre le dice, no utilice unos zapatos que sean adecuados, no utilice esos zapatos planos porque va a proceder una fascitis plantar. Entonces esos zapatos, como decir los Converse, que son tan bonitos y que de nuestra generación, todos los que tenemos 40 para adelante tenemos unos Converse en el closet, o si no fracasamos como generación X. Entonces esos no están hechos para correr, ¿sí? Entonces unos zapatos que sean cómodos, conocer una preexistencia. Si yo tengo una lesión meniscal, pues lo menos que debo hacer es correr. De pronto la bicicleta sea una buena opción, ¿ya? Entonces, conocerse, saber y saberse enseñar. Y sobre todo, también si va a ser dirigido por un especialista o por un entrenador, que ese entrenador sea un licenciado en educación física, ¿ya? Es muy chévere ver, es más, influencer o personas que están en las redes sociales haciendo ejercicio, motivan, son modelos a seguir en cierta manera de parte físico, pero en realidad no tienen un direccionamiento tan profesional como hay muchos entrenadores en nuestra ciudad. Y tenemos una gran escuela, aunque usted no crea, es muy respetada la escuela de la Universidad de Pamplona en licenciatura en educación física. Hay gente
de todas las partes del país que vienen a solamente estudiar las maestrías de la Universidad de Pamplona en licenciatura en educación física. Son muy, muy respetados. Entonces tenemos todos estos egresados de licenciatura de educación física y no los utilizamos porque preferimos de pronto mirar a unos influencers en Instagram. Entonces la recomendación de por sí es hacer lo que a uno le gusta, hacerlo de manera segura, hacer una valoración preparticipativa, saber de pronto dejarse guiar hacia dónde y disfrutarlo. La parte de la actividad física es algo que es de disfrute, es algo de naturaleza, de estar libre, de compañía con la familia. Entonces esas situaciones también tenemos que verla. En términos técnicos, digamos, en la parte del ciclismo, yo creo que el bike fit es importante, o sea, el que te midan y escoger una muy buena bicicleta para no tener ni lumbalgias ni problemas patelofemorales. Es importantísimo la altura del sillín, que se dejen llevar, ¿cómo se dice?, guiar por una persona que sea experta en el tema, y sobre todo aprender a pedalear. Uno no se imagina y uno piensa que pedalear es darle para adelante. Y lo digo por experiencia, a mí me enseñaron a pedalear después de viejo. No, meta más la rodilla a este lado, usted saca así, no sé qué. Y yo decía, pero ¿por qué? No, es que eso hace que te duela menos esa zona. O uno mismo se graba y después de que uno está en el rodillo se graba y dice, uy, sí, yo pedaleo feísimo. Entonces ahí es donde uno va corrigiendo. Dejarse corregir, hay personas que saben de eso. No tiene que ser el médico del deporte. A mí me corrigió, pues obviamente un entrenador de ciclismo, ¿ya? Que me vio pedalear y me dijo, no, hermano, usted sí. Entonces, esas cositas son pequeñas. También los licenciados nos enseñan también a correr, cómo es la economía de la marcha, cómo hay que elevar la pierna, cómo hay que ponerla hacia atrás, cómo hay que hacer la economía bien, y sobre todo la superficie donde uno vaya a trotar, que no sea irregular, para evitar también las molestias en lo que llamamos el chin splints o la periostitis tibial, ese dolor fuerte en la canilla, en la parte de adelante, que cuando estamos empezando a entrenar, eso es por hacerlo en una superficie irregular, dura, y de pronto no conocida, ¿ya? Entonces, toda esa situación, y nunca olvidarse en cualquier deporte de hacer ejercicios de propiocepción, de equilibrio, ¿ya? Porque la propiocepción es lo que nos hace evitar que nos esguincemos, el equilibrio es el que nos hace evitar los accidentes, y eso se entrena también. Un fisioterapeuta también lo puede a uno ayudar a trabajar esas cosas. No, perfecto, perfecto. Yo creo que podríamos ya hacer preguntas más puntuales y por eso quisiera invitar a los asistentes. Sabemos que el tema está súper interesante, no hay problema con el tiempo, Ibar. Y mientras avanzamos un poquito ya en la parte final del webinar, pues los invito, si hay alguna pregunta puntual de ciclistas, de corredores, de alguien que haga CrossFit, alguien que haga ejercicio cardiovascular, pues aprovechemos que está Ibar acá para que nos aclare. Ibar, actividad física y en casa, ¿qué nos puedes decir? Hemos estado muchos de nosotros viviendo una experiencia nueva en estos 5 meses, donde nos tocó volver la casa a un gimnasio. Sí. Sí, entonces yo quisiera también como preguntarte cuál recomendación, o qué recomendaciones generales o qué de pronto observaciones. Has sido muy claro con todas tus observaciones, yo quiero retroalimentarte, creo que has aprendido mucho hoy, pero sé que el tema de casa también tiene algunos tips. ¿Qué nos puedes decir del ejercicio y la casa? Sí, hay muchas. Una de las primeras cosas que a mí me preguntan es, ¿a qué horas es mejor hacer ejercicio? ¿Cierto? Es una de las primeras preguntas. Y la respuesta que digo yo, a la hora que pueda, ¿sí? Digamos, el ejercicio se puede fraccionar. Usted puede hacer 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, y tiene la misma respuesta. El que haga en la mañana, sí hay una cronobiología, en cierta medida, que tiene una influencia bastante clara en la actividad física, pero en la población en general, en realidad, no vale la pena ponernos a ser tan específico, ¿no? Porque es algo de promoción, no es algo de alto rendimiento. Entonces, pero sí en general uno aprende más en las mañanas y ejecuta mejor al final de la tarde, ¿sí? Entonces, si usted va a aprender a jugar tenis, clase de las mañanas, y cuando ya sepa jugar bien, de 4 de la tarde en adelante, donde usted rinda más, ¿ya? Eso es lo que tenemos. En las mañanas se aprende mucho más las técnicas.
Pero entonces, en realidad, lo que es en casa es, primero, hacerla a cualquier hora y en el momento en que a usted se le ocurra. Siempre tratar de hacerlo en un lugar seguro. O sea, que haya el espacio, que tengamos los elementos, que no haya obstáculos que vayan a producir accidentes. Ya, lamentablemente nos hemos llenado de videos, de bloopers, de gente haciendo en casa que tumba bombillos, que acaba televisores y comedores. Pues primero que todo, pues hacerlo en un lugar seguro. Lo segundo es conocer el límite, o sea, el asunto es ir teniendo esa sensación de que estamos haciendo el ejercicio, vuelvo a la escala de Borg de 0 a 10, que estamos haciendo un ejercicio entre 6 y 7. Ya creo que con eso es suficiente, o sea, como un 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, la percepción subjetiva del esfuerzo es algo muy válido, está completamente demostrado que es válido para uno hacer monitoría del esfuerzo, ¿ya? Podemos utilizar el YouTube para ver ejercicios de entrenamiento funcional, para hacer ejercicios como una técnica que se llama Insanity, que es lo que llamamos el HIIT, que es el entrenamiento interválico de alta intensidad, pero arranquemos desde principiante hasta avanzado. O sea, si usted va a empezar, no busque el video de lo más avanzado que dice Insanity para expertos y Apocalipsis entrenamiento, no, eso no. Busquemos Insanity para principiantes o nivel medio, uno lo puede catalogar y ahí está. Sin ningún problema uno lo consigue. No es el hacer mucho o el hacerlo más lo que no vale la pena, digamos, en la población en general, el no pain, no gain. O sea, el hecho de que uno se mate no significa que esté haciendo mal el ejercicio. Uno puede hacer un ejercicio medio, regular, pero que sea como un hábito y está desarrollando muchísimos beneficios. Yo le digo mucho a mis pacientes, a mí no me preocupa que usted haga 2 horas, a mí me preocupa es que haga menos de 6 días. Usted puede hacer media horita 6 días a la semana y es mucho mejor porque usted está creando un hábito con la repetición. A que usted haga 3 días, 2 horas. Porque va a haber el día en que usted va a estar muy cansado, ya lo hace 2 y luego ya lo hace 1 y ya se le olvidó. Mientras que si usted hace de a poquito 6, el cuerpo empieza a desarrollar esta dopamina que está en el cerebro y empieza a sentir esa sensación de necesidad de ejercicio. ¿Ya? Nosotros, cuando un paciente me dice a mí, doctor, es que yo no puedo pasar un día sin hacer ejercicio porque el cuerpo me lo pide, en ese momento, o sea, es el momento sublime de que lo logramos, porque logramos una adherencia a un hábito que puede durar toda la vida y le puede dar a usted muchísimo a favor para tener menos enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces ahí, la hora cualquiera, fragméntelo como quiera, empiece siempre con la parte principiante, hágalo en un lugar seguro y no se olvide de hacer ejercicio de fuerza. Muchas veces nos metemos mucho en el cardio, que bicicleta, que la elíptica, que la caminadora y nos olvidamos de la fuerza. El músculo, sobre todo nosotros, el músculo necesita contraerse para ser sano. Después de los 50 años todos llegamos a un punto de perder masa muscular fisiológicamente, eso se llama sarcopenia y tenemos que evitarlo. ¿Y cómo lo evitamos? Buenos niveles de vitamina D, exposición solar y aumento de masa muscular. Y en las mujeres, sobre todo, la osteoporosis. Muchas veces vemos, antiguamente los médicos decían, vaya y camine para prevenir la osteoporosis. No, la caminata no es suficiente, tenemos que hacer ejercicio de fuerza. En los adultos mayores o en las mujeres que estén previniendo osteoporosis, las bandas elásticas, los tubos elásticos para hacer ejercicio son un ingrediente fundamental y también uno puede conseguir tutoriales o asesorarse de un entrenador para que entonces hagamos eso en casa sin ningún inconveniente. En realidad también volver a jugar al parque cuando podamos es algo que invito, sobre todo en los niños. Los niños necesitan por lo menos 1 hora diaria de jugar al aire libre y ahora que estamos densificando tanto la población en edificios y en apartamentos, pues tenemos que empezar a trabajar en eso también en a raíz de la salud pública. Entonces, no, yo creo, y como lo digo, Doc, la medicina del deporte es apasionante, por eso hablo tanto, porque me apasiona, pero en realidad, de cada tema que hemos hablado y tocado someramente, yo creo que sale un webinar completo. Total, total. Y tú nos has encargado de apasionarnos a nosotros también, porque creo que
uno quisiera quedarse aquí toda la tarde, noche hablando del tema. Bueno, vamos a entrar un poquito al tema de preguntas. Pablo, ¿tenemos preguntas en el auditorio? No sé si tenga Pablo el micrófono apagado. Si quieres, mientras tanto, yo tengo una pregunta, Ibar. El tema del ejercicio, siempre nos dicen que hay que descansar. Tú nos hablabas de que lo importante es ser constantes y no importa la cantidad, pero hacerlo constantemente, ¿cierto? Si lo hacemos constante todos los días, 30 días al mes, al mes, 12 meses al año, también tendría consecuencias. Hay que tomar un descanso. El del día de descanso a la semana es importante. ¿Qué me puedes comentar? Sí, por eso es que cuando estaba hablando de hacerlo, hablé de 6 días, porque siempre uno es de descanso. ¿Sí? Entonces, 6 días a la semana, pero uno siempre se debe descansar. Y lo importante para que las adaptaciones fisiológicas sean certeras o beneficiosas es sobre todo el sueño, el ciclo de sueño. O sea, de que la noche sea en un lugar apacible, en un lugar que no haya luz. ¿Ya? El asunto aquí es la hormona de crecimiento, el asunto aquí es la melatonina. Si nosotros hacemos que la melatonina no se active porque no tenemos pantallas en la habitación, pues entonces tenemos menos posibilidades de que la hormona de crecimiento no se active si tenemos esas pantallas, y eso hace que haya poca recuperación. Hay un estudio muy interesante que dice que el 65% de personas que duermen con el televisor prendido tienen obesidad. ¿Ya? Y eso es una situación fisiológica. ¿Por qué? Porque estamos engañando al cuerpo. El cuerpo descansa, es porque no entra luz al ojo y la melatonina no se activa. Entonces, si nosotros nos acostamos y está entrando de todos modos luz, pues entonces no estamos haciendo nada para la recuperación. Pero sí, la recuperación es importante. Por eso hablaba de 6 días a la semana, porque uno siempre debe ser de descanso. El descanso hace parte también de esto. Por aquí en el chat yo vi una pregunta. Sí, doctor, nos comentaba Tatiana Villamizar Uh-huh. que ella, digamos, ¿qué le podemos sugerir para las personas que quieran bajar de peso? ¿Cuánto tiempo deberían hacer ejercicio? Bueno, acá lo de bajar de peso no es cuánto tiempo, sino lamentablemente el ejercicio para bajar de peso solamente constituye el 20% de lo que necesitamos. O sea, el 80% de bajar de peso es disminución de la cantidad calórica de ingreso al cuerpo, o sea, de lo que comamos. ¿Ya? Usted puede hacer todo el ejercicio del mundo, pero no, si no cambia hábitos de comer, no va a bajar de peso. ¿Ya? El ejercicio solamente constituye el 20% de lo que se debe hacer para bajar de peso. O sea que en esa medida el tiempo no es tan importante, sino hacerlo, empezar progresivamente de 20 minutos, 6 días a la semana, irlo progresando 5 minutos cada semana hasta que lleguemos a 300 minutos por semana, que serían 50 minutos por 6 días. Esa sería, digamos, la dosis ideal para empezar a hacer un cambio de disminución de porcentaje de grasa corporal, 300 minutos por semana. Pero si nosotros, así hagamos los 300 minutos, no cambiamos los hábitos alimenticios, no va a haber ningún resultado. O sea, el asunto aquí es de trabajar de la mano de nutrición para lograr llegar al objetivo de la pérdida de peso. Ibar, de acuerdo. Pues quiero felicitarte porque hemos tenido una audiencia súper estable. Tú sabes que eso vale muchísimo en estas épocas de pandemia, donde los webinares y esta virtualidad a muchos los ha cansado, pero hemos tenido buena acogida y quiero retroalimentarte del tema. Bueno, me escribe en el interno desde Bogotá, Carlos Copete, me dice la siguiente pregunta. ¿Las dietas bajas en carbohidratos o sin carbohidratos, cómo van con el ejercicio? Bueno, las dietas cetogénicas, digamos que es disminuir los carbohidratos, depende. Si es para una persona que no es deportista de alto rendimiento, no hay ningún problema. Con el ejercicio va muy bien. Es más, había una controversia hace como un año y pico, de hacer ejercicio en ayunas o sin ayunas. ¿Sí? Entonces ahí es otra cosa que también yo digo, no, el asunto no es en ayunas o sin ayunas, sino hágalo. No importa en el orden de los factores, no altera el producto. Pero, digamos, la dieta cetogénica como tal, en la población general, para mejorar composición corporal, no hay ningún problema con el ejercicio y se la lleva muy bien. ¿Sí? ¿Qué
En el deportista de alto rendimiento no está recomendada. ¿Por qué? Porque en el deportista de alto rendimiento o el que vive de eso, como quien digo yo, el carbohidrato es un combustible importantísimo para lograr el objetivo deportivo, ¿sí? Entonces eso de que los deportistas no comen carbohidratos es un mito. Los deportistas comen mucho carbohidrato, muchísimo, 2, 3 arepas, espagueti, todo lo que venga en carbohidrato, porque ellos tienen un metabolismo primero adaptado a tener grandes gastos calóricos y segundo necesitan esa cantidad, no pueden estar en déficit calórico porque pierden en su deporte. En las poblaciones en general las dietas cetogénicas sí van muy bien, o sea, podemos hacer ejercicio disminuyendo la cantidad de carbohidratos y lo que queremos es perder grasa, si queremos es perder peso, no hay ningún problema. Perfecto. Doctor Ibar, Dayan Alejandra nos dice lo siguiente. ¿Qué recomendaciones de ejercicio, es decir, qué intensidad, qué duración, etcétera, para una persona joven le podemos recomendar, digamos, que toda su vida ha tenido el IMC bajo con la intención de poder tener un IMC normal? ¿Qué podemos comentarle a ella? ¿Qué intensidad, qué duración de ejercicio? No sé si los 300 minutos que nos recomienda semanalmente o diferente a esa respuesta, doctor Ibar. Aquí es diferente en el sentido de que el IMC es el índice de masa corporal. IMC bajo significa que es una persona delgada, ¿ya? Y lo que quiere llegar es aumentar de peso, ¿sí? Si nosotros queremos aumentar de peso, no es cuánto tiempo, sino qué hacer, ¿sí? Entonces, ahí a Dayan le digo yo, bueno, en términos de tiempo podemos trabajar lo mismo, pero usted lo que tiene que hacer es 15 minutos de cardio y váyase a comer pesas a la lata, ¿sí? Porque necesitamos es aumentar masa muscular y la masa muscular la única manera que tiene es rompiéndose a través de la contracción y volviéndose a regenerar. Entonces ahí lo que le digo a Dayan no se preocupe por el tiempo, sino por el tipo de ejercicio. Trabaje mucho más la parte y también ir a buena asesoría con un nutricionista o una nutricionista que le ayude a contemplar el aumento calórico que necesita para aumentar de peso y llevarlo a lo normal. Pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos al nutricionista y nos aumenta la cantidad de calorías diarias que comemos, pero eso se nos vuelve grasa, estamos haciendo las cosas mal. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle a nuestro cuerpo, hey, esas calorías de más que estoy comiendo, vuélvemelas músculo. Y si me la vuelvo, y para volverme a músculo, lo que tenemos que hacer es contracción muscular, pesas. Entonces ahí el asunto no es el tiempo, sino es lo que tenemos que hacer. O sea, lo que tú dices sería la fuerza. Que tú también nos hablabas que hay que sacarnos de la mente ese tema de cardio que es importante, sino la fuerza en este momento es fundamental para la actividad física, ¿cierto? Sí, la fuerza y todo esto. Tengo otra pregunta de fuera de Cúcuta. ¿Estás taquillero en el país, Iván? Si el objetivo es marcar, ¿qué tipo de ejercicio recomiendas? Bueno, acá voy a citar también a otra persona que me dice, ¿cómo hago para que los abdominales se me marquen? Dije yo, las abdominales no se hacen en el gimnasio, se hacen en la cocina. ¿Ya? El marcar, simple y sencillamente, es disminuir el porcentaje de grasa corporal. Todos tenemos el six-pack, todos lo tenemos. El asunto es que muchos tienen más grasita que los otros y no lo dejan ver. Entonces lo que hay que hacer es disminuir la cantidad de grasa para que entonces la piel esté más adherida al músculo y por ende se marque el músculo. ¿Ya? Eso en todas las partes del cuerpo. Es más, la grasa nunca se quema, entre comillas, se quema o se pierde localizada. ¿Ya? La grasa no se puede perder localizada. O sea, voy a hacer un ejercicio para quemar la grasa de aquí, no existe. ¿Ya? Entonces es otro mito que hay que quitarnos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Afinar muy bien el plan de alimentación, hacer ejercicio de fuerza, cardio, como siempre, pero simplemente si usted se asesora bien en cuántas calorías debe comer y qué tipo de porcentaje de alimentación hay que comer para lograr la marcación y ser muy disciplinado en ella, lo logras, simplemente disminuyendo el porcentaje de grasa corporal. Entonces, por eso vuelve la palabra. Las abdominales no se consiguen en el gimnasio, se consiguen en la cocina. Okay. Bueno, esa pregunta sí es una pregunta de médico para médico. Voy a tratar de hacerla de una forma más sencilla. Como te puedes dar cuenta, estoy muy concentrado en toda tu explicación.
sabemos todo esto que nos explicas de bajar de peso, de estar marcado, de hacer ejercicio, pero también creo que la moda ha sido estar demasiado fitness, ¿no? Mucho músculo, buena marcación, poca grasa, muy bien formado, muy buena figura, pero también a veces sabemos que ante cualquier eventualidad, como ya hablábamos, cáncer, una enfermedad infecciosa, un accidente, pues muchas veces necesitamos energía para podernos recuperar y rehabilitar, ¿sí? ¿Hasta qué punto, Ibar? Yo sé que esta respuesta puede ser un poquito venenosa. ¿Realmente es recomendable llevar a una persona a ese nivel de fitness tan marcado, con poca grasa, si en algún momento le dio una apendicitis o le dio una neumonía que nos puede dar a cualquiera, y de pronto el no contar con esa reserva de grasa también puede costarle al paciente? ¿Qué reflexión me puedes dar de eso? Hay una reflexión muy fuerte digamos, seamos sinceros, estamos aquí en un espacio donde estamos siendo muy, como dice usted, muy venenosos, en el sentido de que el deporte de alto rendimiento no es salud. ¿Ya? O sea, el llevar esos extremos hasta allá, hay atletopatías, hay situaciones que, digamos, el alto rendimiento no es un modelo a seguir en términos de salud. O sea, seamos claros. Estamos hablando de la gente recontraélite, ¿sí? Por algo hay médicos del deporte, o sea, porque es una Es decir, población muy ¿nos especial. puede volver frágil en un momento determinado? ¿Sí? Frágil, no tanto frágil, sino que están expuestos a lesiones de sobreuso, están expuestos a situaciones diferentes. Para nosotros, digamos, no hay ninguna, digamos, en la población en general, no se ha encontrado ninguna evidencia donde encontremos que las personas que se encuentran dentro de un estado fitness sea contraindicado para su salud posterior. O sea, eso ya se ha preguntado la ciencia, se han hecho estudios prospectivos con grandes poblaciones y sí se ha encontrado es que las personas que han hecho ejercicio, que han llegado a ese lugar, tienen menos riesgo de enfermarse o de tener situaciones difíciles a los que no. ¿Sí? Otra cosa es cómo llegamos a ese punto. Y ahí es donde nos metemos en el asunto de los esteroides anabólicos, de no hacer el trabajo, de pensar que vamos a coger el camino más rápido, pero eso en contraindicado a nuestra salud. Una cosa es llegar a ese punto de una manera natural, bien progresada, bien hecho, y otra cosa punto de hormona de crecimiento, de boldenona, de cadabolín, de todo eso que vemos en los gimnasios, que es una realidad que no hay que ocultar que existe. Y eso sí es malo, o sea, porque llegar allá tomando esos atajos sí es muy malo para la salud. Entonces, ya se demostró en las personas y en común que llegar a ese punto no es, digamos, prospectivamente, en un estudio, unas cortes muy grandes, no se ha llegado a que sea perjudicial, pero sí hay que concluir que llegar por el camino fácil no es tan bueno. Pablo, ¿tienes alguna otra pregunta? Creo que hay otra pregunta de los asistentes. Sí, sí, doctor. Dairon Alexander, es que no se logra ver en el chat. Ah, sí, que digamos, es una pregunta muy puntual, doctor Ibar. Dice que si recomienda el uso de rodilleras para la práctica de CrossFit, doctor. Se recomienda si se necesitan, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si están recetadas. El asunto con el CrossFit es una cosa, el CrossFit no produce lesiones. La mala ejecución del CrossFit es lo que las produce. Lo más importante para el levantamiento, para todo lo que nosotros trabajamos en el CrossFit o lo que se trabaja en el CrossFit es tener una técnica depurada. Si usted tiene una técnica depurada, usted no va a tener ningún problema de lesión, ¿no? Así, o sea, obviamente si es una persona que no tiene ninguna predisposición a alguna situación o una preexistencia, ¿no? Sino una persona que empieza en el CrossFit y si hace la ejecución como debe ser, si se le enseña muy bien a hacer ejecución, no va a tener ningún problema físico, ¿ya? O de lesiones. Si se utiliza, si está prescrita, sí. Tiene un problema las rodilleras o los braces, que es que muchas veces no están prescritos y no ayudan a que haga una ejecución natural el cuerpo, lo que hace que muchas veces atrofie en algún momento algunos grupos musculares si no la necesita. Yo me acuerdo mucho de Oscar Figueroa, nuestro medallista olímpico,
que él levanta pesas sin faja. Y levanta y hace récords mundiales levantando pesas, la hacía, ya está retirado, sin faja. Entonces usted se imagina el core, usted se imagina fuerza muscular abdominal baja, oblicuos, espinales, lumbares tan fuertes que para levantar eso sin faja. Entonces, impresionante. Es impresionante. O sea, si usted entrena bien, usted no necesita rodilleras. Pero sí hay algunas patologías que requieren, por ejemplo, cuando la rótula excursiona de manera anormal, o sea, se va para un lugar que no debe o se roza, hace lo que llama condromalacia, sí hay unas rodilleras que se necesitan para evitar que haya ese roce en el levantamiento. Entonces, todo depende de cada caso. Perfecto. Y yo creo que tenemos la última pregunta ya para cerrar, Ibar. Por el interno me llega Arturo Arias, me pregunta, y creo que tiene que ver mucho, porque yo no sé, yo escucho mucho en los gimnasios y en los amigos que hacen deporte que me lesioné el menisco. Los meniscos, entonces... Los meniscos, sí. Sí, si hay lesiones meniscales, y entiendo que esto es un proceso que quedaría para otro webinar, ¿qué es esto? ¿Cómo se trata? Bueno, en fin, Sí. evidentemente en el pronóstico general, esas personas podrían volver a correr y si pueden hacerlo o si no pueden hacerlo, ¿cómo pueden hacer algo de ejercicio que pueda compensar esa actividad física que tú nos recomiendas? Bueno, ¿cómo es la mejor respuesta que tenemos los médicos para todo? ¿Cuál es? Depende. No sé, ¿cómo? Voy a leer, no sé cuál. Depende. Depende. Entonces, la lesión meniscal depende de qué sea, de dónde esté ubicada, de que si es sintomática, si es asintomática. Eso nos lo da una resonancia magnética. Si vemos una lesión meniscal que llamamos en el menisco una zona roja, es muy susceptible de ser reparada y que tenga un buen pronóstico. Si está en una zona gris, es de menor pronóstico. Si es en forma de clivaje, que significa como hacer como el menisco un emparedado, así lo parte en dos, pues si se opera o no se opera, termina siendo igual, ¿no? Entonces todo depende de dónde está ubicada la lesión meniscal y si es operable o no. Si vemos que es operable, si está en una zona roja y si tiene buen pronóstico y está en manos de un muy buen cirujano, opérese, rehabilítese y va a poder correr lo que quiera. ¿Listo? Si de pronto está en una zona donde no hay tanto pronóstico, o mejor pronóstico, digamos, el cirujano vea que el costo-beneficio o lo que vaya a recuperar esa rodilla posterior a la artroscopia va a ser mala, pues entonces empecemos a trabajar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay técnicas de viscosuplementación con ácido hialurónico dentro de la rodilla que nos puede dar alivio de los síntomas. Y también va a ser usted, si tiene esa lesión, fanático del gimnasio. Pero todo se tiene que hacer en extensión, o sea, no doblando la rodilla, todos los ejercicios. Y si se hace, por ejemplo, el extension, que es que la piernita hacemos eso, es solamente a 20 grados, en los últimos 20 grados. En el momento en que podamos, y no olvidarse los isquiotibiales, en el momento en que tengamos esa masa muscular bien depurada, bien hecha, bien fortalecida, va a poder estar, y una viscosuplementación o un tratamiento fisioterapéutico bien hecho, va a poder usted correr sin ningún problema si no tiene síntomas. Si de pronto, si está sintomático, molesta y está en una zona roja, en una zona de buen pronóstico, operarse con un muy buen cirujano y rehabilitarse y volver a la actividad física de su predilección sin ningún problema. Pablo, creo que llegó otra pregunta. Yo creo que hay que aprovechar a Ibar. ¿Por qué no la hacemos, por favor? Sí, claro, doctor. David Bonilla nos pregunta lo siguiente: ¿qué tipo de plantillas de zapatos o suelas son preferiblemente, pues, o sea, son recomendadas para realizar deporte? Yo creo que, no sé si sea específico, de pronto que querrá decir de running o de pronto de CrossFit, sí. No sé. Para todo hay ahora zapatos. Lo importante es utilizar un zapato que sea muy acorde a lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, para CrossFit y de levantamiento tenemos unos que tienen amortiguación. Para running, cualquiera que no sea plano, por favor, esos zapatos de tela son bonitos con los jeans, la camisa blanca y la chaqueta negra, pero no para correr. Siempre esos también, tratar de buscar zapato que sea deportivo, sobre todo que tengan esa hormita, ¿no? La horma, lo que yo le digo, el huequito del medio. Si tenemos ese huequito, ese candado que le llamamos en la región,
pues va a ser mucho mejor para hacer el ejercicio. Hay una cosa importante, hay que diferenciar en las canchas cuando se juega fútbol amateur, las canchas sintéticas de las canchas de césped natural. Es muy diferente el calzado para las dos, ¿ya? Para evitar lesiones. Entonces, comprar específicas para cancha sintética o comprar guayos para césped natural. Y también la incidencia de ligamento cruzado anterior y las lesiones en ligamento cruzado anterior cambió cuando llegaron los taches elípticos. ¿Ya? Los taches elípticos son los taches que son curvos, que son tachecitos que son como curvos, como mosquitas, y no esos taches que eran fijos que uno amarraba, ¿se acuerda? Que quedaba uno clavado. Esos que, digamos ahora, si va a jugar en cancha sintética, que sea zapato especial para cancha sintética o buscar calzado de taches elípticos para poder hacer el giro en la cancha y no quedarse clavado y que no vaya a haber ninguna lesión de rodilla. Entonces, mire que cada cosita tiene su... Por ejemplo, hay zapatos para tenis, para polvo de ladrillo, para poderle deslizar, y hay zapatos para cancha sintética, es muy diferente. Entonces, todo es tratar de buscar lo más específico para evitar lesiones. Bueno, Pablo, creo que llegamos ya al límite de tiempo. Pues quisiéramos que nos invitaras a la parte final. Sí, yo les quería comentar, doctor, pues muy interesante. Yo creo que ya siendo, como lo decía el doctor Marcel, siendo ya las 5:40 de la tarde, con un tema bastante extenso y con seguridad nos va a hacer falta tiempo en algún momento. Creo que llegó el momento de cerrar con conclusiones, doctor Ibar y doctor Marcel. No sé si nos puedan dar una conclusión de este lindo espacio que hemos tenido. Bueno, Ibar, comienza tú. Quisiera que nos diera la conclusión final. Yo creo, primero que todo, pues la conclusión es pues hacer visible una especialidad que es muy apasionante. Digamos, yo cuando me decidí por esa especialidad fue más por unir mi pasión por el deporte con mi profesión, y eso, digamos, lo hemos logrado. Y además de esto, pues mirar que en Norte de Santander hay un gran potencial deportivo, un gran potencial de las personas. Es uno de los departamentos, está viajado por muchas partes de Colombia, es uno de los departamentos más apasionados por la actividad física y el deporte. Digamos, si ustedes no saben, Indenorte se ha ganado, el Instituto Departamental de Norte de Santander se ha ganado 2 veces el Premio Nacional de la Actividad Física, ¿ya? Que es un premio que se le da a los mejores programas de deporte en el país en términos de hábitos y estilo de vida saludable, ¿ya? Entonces, miremos que tenemos más y tenemos una gran capacidad de seguir desarrollando esta linda actividad. Y no solamente eso, sino recordar siempre que el deporte y la actividad física es el medicamento más barato que hay. Y hay que entonces aprovechar y hacerlo. Bueno, Ibar, yo voy a contar una cosa muy personal tuya que me enteré al principio de hoy, y era que tú tenías un gran proyecto este año. Ibas a acompañar al Comité Olímpico Colombiano a la preparación de la parte de gimnasia. Ibas a viajar, creo que fuera del país a principio de año. Sí. Y creo que todo esto de la pandemia no te lo canceló, porque seguramente lo vas a lograr, pero como mi conclusión antes que eso, quisiera que les contaras a todos los asistentes cuál era el proyecto que tenías, y seguramente lo que nos cuentes pues también me va a llevar a decirle a la comunidad dónde podemos localizarte, cómo podemos contactarte, porque mientras te tengamos aquí en Cúcuta y pues, o con tu asesoramiento, pues que tanto toda la comunidad pueda buscarte y contar con tu profesionalismo. Pero ¿cuál era el proyecto que tenías? Bueno, yo tengo la fortuna desde el año 2011 trabajar con un conocido, un poquito conocido, se llama Yosimar Orlando Calvo Moreno. Desde hace ya casi 10 años soy su médico personal. Digamos, desde esa época, cuando él tenía 16 añitos, 15 años, empezamos a trabajar y hemos hecho un gran proyecto de la mano del profesor Jairo Ruiz Casas,
a través, y ya somos, digamos, referente de la gimnasia a nivel colombiano, tanto así que el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano me tienen a mí y a fisioterapeuta de la región pendientes de toda la gimnasia del país. Hemos pues, recorrido el mundo, como ustedes se dan cuenta, compitiendo y ganando medallas. Y este año íbamos a hacer una gran gira, nos íbamos a ir 6 semanas a prepararnos en Japón, que Japón es los mejores gimnastas del mundo. Pasábamos a Azerbaiyán a competir, luego a Qatar a seguir compitiendo, luego veníamos de nuevo, subíamos a Utah a buscar en Estados Unidos a buscar la clasificación de los Olímpicos. Y después de ahí irnos de nuevo a Japón, vivir un mes allá antes y luego competir y ayudar no solamente a la gimnasia, sino cuando nosotros competimos por Selección Colombia, vamos con todos los deportes, o sea, nosotros vamos a unos panamericanos, a unos olímpicos y todo, y termina Yosimar y yo me tengo que quedar 20 días más echándole la mano a los otros deportistas. Entonces, todo eso con la pandemia no se pudo hacer, pero esperemos, Dios mediante, para el año entrante logremos la clasificación tan anhelada de Yosimar a sus segundos Juegos Olímpicos en el mes de marzo y que estemos en Japón de nuevo, pues obviamente representando a nuestro país, y nosotros en el equipo de gimnasia y todas las selecciones, del 70% de los gimnastas de la Selección Colombia son norte santanderianos, entonces siempre llevamos el rojo y negro, así como me ven, el rojo y negro siempre adelante y sacando adelante la región, y siempre muy orgullosos de ser hijos de este bravo pueblo. Sí, claro que sí. ¿Y dónde te podríamos contactar? Por ejemplo, mientras viajas, ¿cómo podría un paciente o alguien tener el contacto de tu consulta? Yo normalmente trabajo con la clínica gastroquirúrgica, ahí de la mano con el doctor Manuel Moros y la doctora Patricia Martín. Ahí yo tengo mi consulta particular, y en Fisiogin, que es, digamos, el proyecto ya más encaminado hacia la medicina, el deporte de alta competencia, digamos, o de la actividad física como tal, se queda en el Coliseo Eustorgio Colmenares, ahí donde entrena Yosimar Orlando Calvo. Entonces, ahí también entonces lo podemos encontrar en las redes sociales como Fisiogin Cúcuta o Clínica Gastroquirúrgica. Ahí con mucho gusto estamos a las órdenes para cualquier inquietud y cualquier consulta. Bueno, Ibar, ha sido muy apasionante, estoy feliz. Mi conclusión final es que definitivamente tenemos grandes protagonistas. Ya creo que tú nos has contado por qué estás donde estás y muy orgullosos. Entonces, quiero darte las gracias por habernos acompañado hoy, por habernos enseñado tanto. Me lo gocé muchísimo. Yo sé que los asistentes estuvieron muy conectados y seguramente replicar esto por YouTube va a ser muy valioso para la región y para el país. Sí, Entonces, mi conclusión final es darte las gracias. Saber que hay una gran especialidad que está pues, haciendo parte, no solamente en el área deportiva, sino en el área médica de muchas enfermedades, y muchas gracias por enseñarnos. Sí. Hay otra cosita, un apunte que se me había olvidado. En Ametco, en la página de Ametco, pueden bajar todas las recomendaciones y protocolos que se han desarrollado con el COVID, ¿no? También entrenamiento en casa, la parte de los niños, entrenamiento en las mujeres embarazadas con COVID. Todos esos protocolos lo pueden bajar de la página de la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia. Muchas gracias. Sí, doctor Marcel, doctor Ibar, como institución, pues nosotros nos queda, digamos, más que agradecerles a ustedes. Estos espacios son, pues reiteramos lo valioso que son, y es muy importante como ente gubernamental seguir impulsando y apoyando todas estas bonitas especialidades que tenemos y que en realidad son fortalezas para nuestra región. Desde la mesa del sector trataremos siempre de contextualizar estas recomendaciones, de resaltarlas, y sin duda seguiremos siendo de manera estratégica ese articulador siempre enfocado a fortalecerlos y en la mejora continua para una mejor competitividad de nuestra región. Nuevamente, mil gracias a usted, doctor Ibar, mil gracias a usted, doctor Marcel, a ustedes asistentes, y aprovecho el espacio para invitarlos la próxima semana que nos acompañen, que ya no hablaremos de deporte, que seguramente tendremos otro espacio en algún momento, porque son sin duda temas muy importantes, pero la próxima semana hablaremos de radioterapia, donde nos acompañará el doctor Oscar Mauricio Hernández el próximo martes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias nuevamente y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Ibar. Gracias Hasta a todos. luego, nos estamos viendo. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.